qué bueno que nos acompañan. Tenemos ya un buen tiempo trabajando una reforma completa de la ley de adquisiciones. Nos acompañan de José, nos acompañan de Poder, pero bueno, son los empresarios a través de aquí de Ernesto, que viene y lo representa muy bien. Y es por un reclamo que había habido desde hace muchos años de que participaran realmente, y la intención de nosotros, en su experiencia, en la experiencia de ellos, es trabajamos y un día antes en la noche nos mandan una versión que no fue la que trabajamos y así la votan en el Congreso y así se publica, y era otra ley. Entonces la intención de este Congreso es, pues como no somos zoólogos, somos representantes de los diputados de la ciudadanía, y nos piden precisamente eso, evitar en los temas de robo de dinero, así lo entiende la gente, no se permita, y hemos concluido que el tema de licitaciones y de contratación de servicios pues ha sido una puerta muy clara para que se puedan desviar muchísimo dinero. Por eso la intención del diputado Jorge Soto y una servidora de iniciar con esto, de darle a Chihuahua, al Estado, una nueva ley de adquisiciones sencilla, transparente, y que cualquier ciudadano o ciudadana la puedan entender y podamos aplicarla a cualquier funcionario público. Y bueno, pues también nos acompañan de Hacienda, del área de adquisiciones, nos han ilustrado bastante con la experiencia que tienen, y aquí pues abogados de aquí del Congreso que se han estado preparando para darle para adelante. Nos acompaña también de asuntos legislativos, los asesores aquí de dictamen legislativo. Esta es una mesa técnica. Ahorita hay algunos otros de sociedad civil que nos acompañan. A veces vienen de SEMA, que ahorita como te decía que venía porque nos lo cambian muy seguido al representante de ONU, está Ale, que nos acompaña y ha estado pendiente de todos los temas del sistema estatal anticorrupción. Y bueno, pues sean bienvenidos. La mecánica sí es un poquito lenta, queremos apurarnos no vamos a terminar en este periodo ordinario, pero sí a lo mejor podemos avanzar mucho ya en el mes de junio, que ya está la permanente, que ya no tenemos tanto problema, a lo mejor reunirnos unas 2 veces. Estamos mandando para tener lista esta ley antes de que termine, a lo mejor presentarla a la permanente y poderla estar votando ya en el siguiente periodo ordinario. Les hacemos llegar, si nos dejan ahorita sus correos, los avances para que den una revisada de lo que hemos estado trabajando. Y me comenta ahorita Alex Salas Plata, que quedó un pendiente de la sesión pasada, artículo 44, que les iba a presentar una propuesta de redacción. Entonces le voy a ceder la voz a Alex para que no lo platique, y luego ya continuamos con el artículo 48, que es donde nos quedamos, a ver si terminamos ahorita todo el capítulo. Gracias, diputado. Entonces la reunión pasada quedamos en que yo les iba a traer una redacción de las 3 modalidades de los procedimientos de licitación, que son presencial, virtual y mixto, como está en la federal. Porque al leer ya el articulado de la iniciativa nos damos cuenta que la visión original es que fuera nada más de manera electrónica, pero pues nosotros ya hemos llegado a un acuerdo aquí que sea a través de estas 3 modalidades. Es muy similar a la redacción que viene en la ley federal. Si quieren lo voy a dar lectura, si me permiten, para irlo analizando. Dice: la licitación pública, conforme a los medios que se utilicen, podrá ser fracción primera presencial, en la cual los licitantes exclusivamente podrán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, o bien, si así se prevé en la convocatoria de la licitación, mediante el uso del servicio postal o mensajería. La Junta de Declaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo se realizarán de manera presencial, a los cuales podrán asistir los licitantes sin perjuicio de que el fallo pueda notificarse por escrito, conforme al dispuesto por el artículo 58 de esta ley. Esa remisión se hace nada más a las particularidades o conforme a qué debe estar el fallo. Lo pongo en rojo porque, como ven, se han estado variando la numeración de los artículos, entonces para hacer las referencias posteriormente.
segunda electrónica, en la cual exclusivamente se permitirá la participación de los solicitantes a través del sistema electrónico de compras. Se utilizarán medios de identificación electrónica y las comunicaciones producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y en consecuencia tendrán el mismo valor probatorio. La Junta de Aclaraciones, el acto de presentación y apertura de composiciones y el acto de fallo solo se realizarán a través del sistema electrónico de compras y sin presencia de los licitantes en dichos actos. Fracción tercera, mixta, en la cual los licitantes a su elección podrán participar en forma presencial o electrónica en la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de composiciones y el acto de fallo. No sé qué les parezca. Ahí nomás habría que especificar cómo serían las juntas de aclaraciones. Yo creo que sí es materia de reglamento, ¿no? No, porque es que en el segundo párrafo de la fracción 2, si estás ahí determinando cómo se dan. Y en el tercero, sería presencial o sería electrónica o sería mixta, ¿no? La reunión, ¿no? Las juntas de declaraciones, actos de presentación, aperturas, a la forma más redactada. Como lo circunscribes al decir en la cual los licitantes a su elección, o sea, la determinación de las bases, ahí estableces cómo va a ser el procedimiento, ¿no? Pero entonces van a ser los dos procedimientos en paralelo y a la hora de juntarlos, a ver quién gana, cómo le haces ahí. No, más bien es la que, o sea, en la mixta creo yo, va a ser presencial. Sin embargo, si tú estás participando, pues puedes no ir y mandas tus propuestas por correo electrónico, o sea, o por medio del sistema. O sea, no es obligatorio que vengas a la presencialmente. Más bien a eso se refiere. O sea, sí, no, hay que aclararlo, sí. ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita las juntas de declaraciones se pide que se envíen, pero eso es siempre, ¿verdad? Se envíen las preguntas por correo electrónico. Entonces ya en realidad cuando llegas a la junta de declaraciones ya tienes todas las preguntas. Es más, ya no se aceptan preguntas en la junta. Entonces ya llegaron las preguntas, el comité o el área requiriente ya las trae contestadas para cuando llega la gente a la junta de declaraciones. Entonces, salvo que haya alguna duda, pues ahí se verá, pero pues, más o menos se maneja lo mixto. Entonces, más bien es así, yo creo. Sí. Sí, a lo mejor Por eso lo menciona como que dice a su elección, el licitante a su elección, ya sea que quieras ir o lo mandas por correo. pero eso es Para la mixta. Sí, pero es para entrar en el proceso, la otra es hay que ponerlo en las nomás para hacer congruente con el punto 2. Sí. Pero ¿cómo? Pues algo así, también a su elección, las juntas de declaraciones se contestarán vía electrónica o serán presenciales, y serán presenciales. Para definir de las juntas de declaraciones en el supuesto mixto. Sí, exactamente. Porque si lo estás poniendo en el párrafo, en el punto 2, ahí estás poniendo la junta de declaraciones en el acto de presentación y apertura. Es que habla de todo el Solo se realizarán a través del sistema electrónico de compras y sin la presencia de las licitantes. Y luego el anterior es diferente. Ahí le podrás poner ahí donde está el cursor, más. Sí. Tanto no sé, los resultados de la junta de declaraciones, de la apertura de sobres o de la apertura de proposiciones y el acto de fallo se publicará electrónicamente en el sistema. Aparte de poder ir. sí, o sea, aquí vas a estar. Das tu fallo, dices, ganó sí, este. por Bueno, medio de todas maneras lo electrónico, tienes sí. que publicar. Exacto, eso es. Ya queda ¿Cómo sería entonces? O sea, por un Igual, lado, es que es igual a por un lado la publicación y por otro lado, Sí, el Checho va a andar el botoncito. O ponle aquí, ahí ponle invariablemente el acto de, o el acta, o sí, o los actos, sí. los actos del procedimiento licitatorio Se publicarán en el sistema electrónico. Pero ponlo como punto y seguido para que sea dentro del mixto. se publicará por medios electrónicos través del sistema electrónico. Pues mediante el a sistema. través del
dice, en todo caso, la autoridad deberá publicar. ¿Podrás ir Porque- o vas a ir? No, deberá. Siempre se publica. O sea, que pusiera en lugar de invariablemente, porque la palabra invariablemente es una palabra, digamos, muy ambigua en cuestiones legales. ¿Por qué no en lugar de invariablemente? ¿De verdad? En todo caso, deberá de ser publicado, o sea, los actos del procedimiento licitatorio. Todo. En todo caso, si el asunto es mixto, se hace presencial, pero también se tiene También que... se exactamente. Yo digo por el tema de la palabra invariablemente. Entonces cambiamos aquí En todo. todo caso. En todo caso, deberá. Y de esa manera, pues ya estás, de cierta manera, obligando. Obligando. Exactamente. Y luego ya deberán ser publicados. ¿Listo? ¿Se quedan en el 48 terminado o en el 48 para iniciar el Gracias por enviar el... 49? Quedó, bueno, de hecho, Yo tenía una duda, Sí. tampoco vine en la reunión anterior, perdón, se atravesaron ahí unas cosas. Pero de lo que vieron la reunión anterior, hablaban de las prebases o algo así. Sí. A mi punto de vista, no creo que sea bueno las prebases. Ya lo habíamos comentado en algunas ocasiones. Los licitantes son unos canijos. Y entonces a la hora de que tú les das unas prebases, van a querer hacer ellos las bases a su modo, cada licitante va a querer Ayer salió, dirigirlas a su modo. ahí salió la Está discusión complicado. porque, por ejemplo, decían, si pides algo que se entregue en 15 días y en la junta de declaraciones resulta que no se puede entregar en 15 días, que libera ahí, que ahí sí hay la oportunidad de cambiarlas y que sean 50 días. Entonces decíamos, pues que era injusto porque sí cambia sustantivamente. No, parece que no, pero sí cambia sustantivamente. Si yo soy un proveedor y digo, no, pues en 15 días yo no puedo entregar, pues ya cuánto me pasa, ¿no? Y si tú llegas y me cambias el término, sí cambian las características del producto para la entrega, ¿no? Entonces se prestaba ahí entonces, más bien era, yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, si no se puede, porque se declare desierta y que se te haga otra vez. O porque básicamente lo que están haciendo es que ahorita hay prebases, no puedes cambiar términos. Colores, oye, ¿sabes qué? Pues esa llanta no existe, ese color no existe. Pues sí, pero en la junta de declaraciones. Sí, pero yo ya no compré bases, ya no puedo. Porque yo vi en las... ya no metí solicitud porque dije, no, yo no compré en 15 días. Y lo cambiaron. Y luego me cambias y dices, ay, no. Ese es el punto, ¿no? Por eso era la idea de prebases. La otra es que no haya prebases, pero que no se pueda cambiar. Para nosotros es muy importante que las prebases existan, porque con los gobernantes, disculpen, que hemos tenido, a veces se direcciona una licitación que tiene que ser esta pluma, pero con una línea roja, con ciertos requisitos que nada más los tiene tal persona, tal empresa. Entonces, el objetivo para nosotros de las prebases es que sea un mecanismo para que los requisitos estén más, o sea, se beneficien hacia los proveedores y no esté dirigida si no existe una prebase. No te imaginas lo que te van a hacer ahí de... Porque les estás alertando de lo que realmente, de O sea, alguna sí. manera, hacia dónde vas. O sea, tienen razón en ese sentido, sí hay muchas bases dirigidas que las áreas requerentes dices, sí las dirigen, ¿verdad? O sea, necesito esto de determinada calidad o determinado de X, ¿no? Pero a la hora de hacer unas prebases, el que no tenga esos requisitos te va a estar diciendo, no, es que mira, te los va a poner, te va a querer poner los requisitos a como él los quiere. Y cada proveedor o cada licitante te va a querer poner los requisitos como los quiere. Y se te va a hacer el crudo
En la ley federal se menciona algo parecido de eso, en el artículo 29, donde dice que los comentarios por parte del proveedor deberán ser evaluados y en caso de enriquecer el proyecto se establecerán las bases de manera de que las mismas queden imparcialmente constituidas. Obviamente que todo lo que pide el proveedor Lo tienes que todo el Sí. Imagínate que llegue alguien y te diga, no, es que mira, la calidad que tú estás pidiendo no puede ser porque, no sé, en uniformes, es decir, se necesita esta calidad porque los policías, esto, otro, y entonces, sí, son ropa antibalas. Pero a la hora de la hora, si tú no lo tomas en cuenta como eso, o sea, va a estar peor, vas a decir, o sea, todavía se lo dije y entonces no lo hicieron. O la otra es cada proveedor te va a decir que su calidad es la mejor. O sea, no te imaginas, en mi oficina no entran proveedores de baja calidad y caros. Todos los que van conmigo. No, ya quisiera yo tener esos proveedores en todos lados. O sea, México no sería el que es. No, en serio, o sea, todos traen la mejor calidad, todos traen el mejor precio. Te dicen, no, hombre, no, es que nomás deme chance de entrar en la licitación y verá que gano. Sí, todos. Y entonces te digo, todos van a obligar sus... O ahí sería ahí Es otro que se quedó como que extender la oportunidad para que entrara un proveedor a la final. No sé. Yo no lo digo porque si te cambian ahí las bases, pues sí, dices tú, hijo, mano, pues de haber sabido. Pues se podría analizar la cuestión de que pudieras comprar bases después de la junta de declaraciones. Así es. Pudiera ser. Podría ser O sea, eso a lo mejor hay que analizarlo y convendría. Pero te digo, en serio, pues no. O sea, es más, cuando es la junta de declaración, cuando es la apertura de sobres, después de eso todos los proveedores quieren verla. En serio. Y entonces llegan y te dicen, sí se fijó, licenciado, que no trae no sé qué. O sea, luego le empiezan a echar a los demás. Y luego viene el otro proveedor, oye, ¿y si te fijaste que en este? O sea, les das entrada a que ellos participen y que lleven la licitación, olvídalo, se va a hacer un relajo. Entonces, digo, a lo mejor pudiera ser eso, o sea, si se hace la junta de declaraciones, todavía tienes chance de comprar bases. Cuando ya se establece ahora sí la base final. Puede ser. Entonces, sí se podría entender como una prebase, tú mandas tus bases, luego haces una junta de declaraciones donde se pueden dar ciertas modificaciones y terminas teniendo un segundo documento al final como base y todavía lo puedes poner hacia el compra. Eso sí no suena así más razonable. Sí, a lo mejor lo que dice es no llamarle prebase porque si generas el o sea, ímpetu son las bases. de cambio. Son bases que son modificables por lo que dice el Se pudieran ser compañero, modificables. pero tú todavía tienes oportunidad de comprarlas sí, en ese lapso. Entonces, la cuestión aquí sería establecer también un término relativo de días, precisamente para que sea pues cuantificable y que tengas tú como proveedor la oportunidad exactamente, que no sea tan arbitrario. Sí, pues es que yo de compadre, pues pongan así las bases de color. Y son para mañana. Y luego mañana tú dices, pues yo soy el único que está listo, ya las tengo, ya me puse de acuerdo con eso. Aunque no estés, ahí acabo con las bases, ahí ya un poquito, a ver por qué me voy a entregar. Sí, pero no hay que decir que las bases van a ser Son prebases, modificables, ¿no? Sí. Son lagunas. Sí. No, Y no en todos los casos, es que no en todos los casos podrá ser. O sea, porque si tú lo dejas así como establecido, pareciera que siempre es. Y ahí es donde sí se puede dar más la corrupción. Porque entonces, digo, no que es esta administración, pero cualquier ente público puede decir, bueno, voy a sacarlas así más o menos y luego ahí medio las ajusto para ti. Y luego ya las compras y ahora sí. Usted, compadre, se tira al piso. De verdad es que a veces queremos ser, sí, de más. Dirían algunos más papistas que el Papa, y ahí es donde se nos pueden ir o podemos generar una laguna que provoque más corrupción de la que podría estar en el es que hay que irnos al centro, ¿no? En México vivimos un sistema operativo de derechos humanos, digo, nos vamos al otro lado y ya nos olvidamos de las víctimas, ¿no? Pero de repente, no, estamos fregando a las víctimas y hay que centrar la ley, ¿no? Y la autoridad también tiene que hacer su chamba, ¿no?
que no es un gobierno ciudadano, es un gobierno de Eso. ¿verdad? Entonces si hay la autoridad, ¿no? Pero si hay cambios, O sea, después de bases, después de apertura, perdón, de junta de declaraciones. O sea, y que sea lo mismo, siempre no sean cambios sustanciales, lo que estás haciendo en la junta de declaraciones se cambia. Si alguien vio eso, pues ahora le compra las bases si no quieres. Después de eso. Y si dejar sustanciales, porque Sí, no, eso sí lo tienes que dejar, porque en serio. Sí, porque si no se te vuelve a la inversa. En junta de declaraciones cambio todo y ahí dirijo. Sí. Y desacredito a todos los que no quiero que participen. Y puedo modificar bases, las modifico y quito a todos los que no se parecían. Precisamente por eso comentaba eso del término de días. Fijar un término de días que sea razonable, tanto para decir, ¿sabes que por esta fecha pues ya no se va a dar modificación? O ya se amarró, ¿no? ajá, exactamente, por lo menos para que tu proveedor tienes hasta la certeza. Es decir, ¿sabes? Que no te van a cambiar. Exactamente, que a lo mejor yo pedí un préstamo para comprar 15,000 plumas de color azul y resulta que al día de mañana, ¿sabes qué? Iban a ser verdes. Oye, pero la palabra sustancial es Sí, importante sí, que se quede. porque eso Claro. nos va a dar ahí, o sea, va a acotar pues las modificaciones o los cambios. Pues era el espíritu era ese, que se cambiaran las reglas, pues no fuera. No, yo estoy de acuerdo en eso, pero sí, no les des la oportunidad de decir todo lo que quieren ellos. o quizá el camino también, en seguimiento aquí al comentario, pues sea crear un cierto tipo de procedimiento por escrito para que puedan inconformarse, Sí, ese sí está. pero que tenga un seguimiento real, Porque ese es de la cita, se trabaja todo. porque la realidad es que la ley carece de sanciones hasta eso. ¿Cómo lo sancionan? Eso ya lo habíamos visto. En la ley estatal no se contempla las inconformidades. Sin embargo, hay que ponerlas. Ya lo habíamos comentado, que cuando lleguemos ahí al tema. Es que eso nos había llamado la atención, que no se veía ninguna sanción, entonces, bueno, ¿cómo se va a implementar entonces esta ley? O sea, se va a implementar, la idea es implementar en esta ley las inconformidades. O sea, porque ahorita lo único que procede en contra de procedimiento licitatorio es una parte. El presidente pues, hay que meter. Están los recursos que establece el código administrativo, Pero nada en concreto en esta ley ni el... Pero específico para proteger a esta ley. que contra todo acto administrativo proceden los recursos del código, sea lo que sea, pero no está establecido. Pero además no es un asunto no es materia de esta ley, o sea, tendrás que definir en esta ley cuáles van a ser los procedimientos, pero no los vamos a establecer en la ley porque es una ley de adquisiciones y contratación de servicios. Pero sí en esta ley vamos a fijar en la parte de inconformidades, cómo, o sea, cuáles son los caminos a donde pueden recurrir para poder inconformarse de alguna sí, lo tenemos que concentrar. Muy bien. ¿Ya, verdad? Ya, más hay que cambiar lo que habían visto. Bueno, me dice aquí el licenciado Alejandro que quedó también pendiente ahí el 48 ya las definiciones de las ofertas subsecuentes. Quedó pendiente más que nada ver si se iban a incluir estas ofertas subsecuentes de descuentos o las íbamos a dejar fuera. Llegamos a la conclusión de que sí podía ser un mecanismo para que el Estado accediera a mejores precios, a mejor calidad de los productos, pero pues también por la dificultad en su operación quedamos pendientes de si se incluía o no dentro de esta ley. Hacer un procedimiento de subasta en la misma licitación. De reversa. Subasta en reversa, nos decía el licenciado de la función pública. Es para las ventas. Sí, para bajar los costos en el proceso. A ver, con cara de pensador. Subasta en reversa, ¿cómo funciona?
O sea, la idea En cuál lugar de es. incrementar, ser más, ofreces menos. Pero va a ser. Oye, yo te coticé en la licitación 50 pesos por este producto. Y hay otro que tiene 50 pesos. Oye, ¿sabes qué? Yo te lo vendo a 48. Yo te lo vendo a 46. O sea, entra en un esquema de pujas. Sí, al revés, porque estás bajando. No estás comprando, estás vendiendo. Has participado en una. ¿Te imaginas? No, ya lleva momentos en que cierras a los computadores. Ya no lo veo bien. ¿No? Complicado. No, también ya habíamos sacado el tema de que se tiene que hacer un estudio de mercado por parte del comité de los bienes que se están adquiriendo. Entonces, si tú tienes un estudio de mercado, pues ya sabes en qué rango de precios andas en lo que vas a comprar. Entonces, si lo pones a subastar ahí, o sea, tú ya traes tu rango de precios. Si se van muy arriba, lo descalificas por alto. Si están demasiado abajo, también si estás manipulando precios, luego también lo descalificas y vámonos. Sí, porque en la subasta, ¿cuántos van a irse contentos? Uno y todos los demás se van así y diciendo que los favoreciste. No, y el uno no se va contento. No, Ajá, porque y aparte va a ser que se hicieron, me bajé hasta... Yo, por fregarme mi proveedor, le voy a dejar, creo que va a ser mejor que me lo vea. Y luego, ¿cómo manejaste la subasta? Y ¿cómo se va a manejar eso? No, ahí en lo electrónico está bien fácil, pero electrónico, pero si es así... pero es se presta dumping, inclusive. Se presta dumping. Y aparte, yo sí soy de la idea de que debe tener proveedores sanos. Si hay algo bajo el sacado, no es sospechoso, ¿no? Se presta lavado de dinero. Imagínate. Muy bien, entonces el acuerdo es que no. Se queda así. Es que no, sin las otras subsecuentes. Artículo 49, Carlita, por favor. La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberán contener 1. El nombre, denominación o razón social del ente público convocante. 2. La descripción detallada de los bienes, arrendamientos o servicios, así como los aspectos de la convocante, que la convocante considere necesarios para determinar el objeto y el alcance de la contratación. 3. La fecha, hora y lugar de la celebración de la primera junta electrónica de declaración a la convocatoria de la licitación, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de aquella en la que se hará conocer el fallo de la firma del contrato, en su caso la reducción del plazo en la que deberán presentar las proposiciones. 4. El carácter nacional o internacional de la licitación y el idioma o idiomas además de español, en que podrán presentarse las proposiciones, los anexos técnicos y folletos en él o los idiomas que determine la convocante. Los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en el procedimiento, las cuales no deberán limitar a la libre participación, concurrencia y competencia económica. 6. El señalamiento de que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantes presenten a través de Compranet un escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. 7. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones y en su caso firma del contrato. Asimismo, la indicación de que el licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico. 8. Precisar que será requisito el que los licitantes entreguen junto con el sobre electrónico una declaración, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 73 y 89 penúltimo párrafo de esta ley. 9. Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de integridad, en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad que por sí mismos o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de los entes públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones.
el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 10. Si para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas se requiere de la realización de pruebas, se precisará el método para ejecutarlas y el resultado mínimo que deba obtenerse, de acuerdo con la Ley Federal sobre Metodología y Normalización, o en caso de no contemplarse la misma, con las normas internacionales aplicables. 11. La indicación respecto a si la contratación abarcará uno o más ejercicios fiscales, si será contrato abierto y en su caso la justificación para no aceptar proposiciones conjuntas. 12. La indicación de si la totalidad de los bienes o servicios de objeto de la licitación o bien de cada partida o concepto de los mismos serán adjudicados a un solo licitante, o si la adjudicación se hará mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse el número de fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes que se asignarán a cada una y el porcentaje diferencial en el precio que se considerará. 13. Los criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de las proposiciones y adjudicación de los contratos de conformidad con lo previsto en el artículo 56 de esta ley. 14. El domicilio de las oficinas del ente público convocante o en su caso el medio electrónico en que podrán presentarse inconformidades, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 93 de esta ley. 15. Incluir en la convocatoria la salvedad de que tratándose de licitaciones públicas en las que participan de manera individual las micro, pequeñas y medianas empresas estatales no se aplicará la modalidad de ofertas subsecuentes de descuento. 16. Señalamiento de las causas expresas de desechamiento que afecten directamente la solvencia de las proposiciones, entre las que se incluirá la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. Y 17. Modelo del contrato al que para la licitación de que se trate se sujetarán las partes, el cual deberá contener los requisitos a que se refiere el artículo 67 de esta ley. Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios, no se podrán establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y de libre concurrencia. En ningún caso deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir. Previo a la publicación de la convocatoria de la licitación pública, los entes públicos difundirán el proyecto de la misma a través de Compranet, al menos durante 10 días hábiles, lapso durante el cual éstas recibirán los comentarios pertinentes en la dirección electrónica para que a tal fin se señale. Muy bien, gracias, Carla. Pues ya, entramos al tema de la convocatoria. Hay algunos que se limitan ya de por sí algunas fracciones, pero pues de acuerdo a cómo han salido como salen las convocatorias, vamos viendo cada uno, por supuesto es el nombre del ente público, eso lo tendríamos que dejar de quien convoca. El número 2, la descripción detallada de los bienes, por supuesto que tiene que ir. Nada más ahí le ponemos, bueno, no es esta la fracción tercera, donde dice la junta electrónica, pues ahí ponemos el medio por el cual se vaya a llevar a cabo la declaración. Entre los idiomas, sí debe de quedar así. Yo creo que sí, porque en las licitaciones internacionales, o sea, sí tiene que venir aquí en español. ¿Cómo viene aquí? ¿Cómo dicen los idiomas? El carácter nacional o internacional de la licitación, sí. El idioma o idiomas, además del español. Usualmente las leyes, cuando contemplan ese tipo de cuestiones de diferentes idiomas, usan la frase debidamente traducida al español, porque me imagino que vas a requerir que pues venga traducida por un perito, no por Google. ¿Me explico? No, si viene, lo pides como le dicen apostillado. Bueno, el apostilla es más bien un reconocimiento de un país sobre un documento que ese documento es válido, más que una traducción tal cual. Sí, exacto. Más bien tiene que venir en español. O sea, lo que vas a tener que traer, a lo mejor, te digo, por eso digo apostillado, porque son las actas constitutivas y todo lo que estás solicitando de los proveedores.
Si es un proveedor de otro país, pues bueno, pues lo tendrás que traer traducido, pero ahí sí te lo van a tener que traducir y lo vas a tener que apostillar. Sí. Esa Y es la cuestión. eso debes de incluirlo en el... Pero en realidad la convocatoria y todo se tiene que llevar en español, o sea, no hay más. ¿Me imaginas? Un chino. Pero si vas a solicitar, así debe venir el apostilla en el cuerpo. Sí. Pero la apostilla para documentos oficiales, ¿no? Sí, claro, pero Para, como no, dice- por ejemplo, un anexo No. y escrito. Pero la constitutiva, actas de Sí, nacimiento, eso es a lo etcétera. que me refiero, no sé si está ahí. O sea, en realidad hay que ponerle ahí que si son documentos oficiales deberán de venir apostillados. Debidamente apostillados. Todo lo demás deberá de venir. Sí, traducidos por un técnico. O sea, debidamente traducidos. Sí, por ejemplo, si te manda una empresa de venga su acta constitutiva, pues es interés de ellos, poder venir traducido. Claro. Sí, Ya, pues ni ya. modo que la carga la mandes para acá y no tienes que... Sí, pero si no la pides debidamente traducido, va a llegar una mañana, no, pues lo traduzco a mi hermano, Ya está que lo él. entiende. Los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en el procedimiento, los cuales no deberán limitar la libre participación. Son los mismos requisitos para los que ya lo habíamos platicado en algunas otras reuniones. La libre participación, concurrencia y competencia económica. Perdón tantito, Sí. en la primera, Sí. la segunda, o sea, en realidad no es ahí detallada, güey. O sea, ahí es general, porque es la pura publicación, no vas a detallar el bien que vas a comprar. O sea, Es una descripción general. sí, por decir, vehículos. Voy a comprar vehículos, sí. O vehículos tipo pick-up, una cosa así, ¿verdad? Vehículos de carga. Sí, algo así. Sí, Pero no vas a poner doble tracción con 5 velocidades y todo eso no, o sea, eso ya viene en los anexos técnicos. Sí, o sea, ¿para qué? Uy, Sí. y en la cuarta habrá también que especificar cuál es la modalidad de la proceso, si va a ser Sí, no, eso sí. mixta o si va a ser electrónica o si va a ser... Ah, bueno, ahí sí tienes razón, porque sí habíamos hablado de eso. Sí lo comentamos, ¿no? Que A lo mejor pusiéramos de las 3 modalidades que... Sí, pero ahí en la cuarta debes también ahí se establecerá O una fracción, ¿Qué otra fracción? otra fracción, agregar una fracción donde diga que la modalidad de, pues, de procedimiento, ya sea presencial, electrónica o mixta. En el número 5, pues vamos a el señalamiento de que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantes presenten a través de Compranet un escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta decir la verdad y cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. Por sistema electrónico. Bueno, ahí hay que cambiar todo lo que diga sistema electrónico, lo vas a tener que cambiar según la modalidad de la licitación. Bueno, ahí que diga, deberá presentar según la modalidad del procedimiento el documento que acredite. Y habrá que regresarse a la disposición para asegurarnos de que diga las modalidades del proceso de adquisición serán, no es para estar cubierto, modalidad y modalidad. Que no me acuerdo cómo las escribimos. Hay que verlas ahí en el glosario en su momento también, a lo mejor ahí por lo menos definimos modalidad y ya. La forma en que los licitantes deberán acreditar su experiencia legal y personalidad jurídica para efectos de suscripción de las proposiciones y en su caso firma el contrato. Asimismo, la indicación de que el licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico. Precisar que será requisito en el que los licitantes entreguen junto con el sobre electrónico una declaración bajo protesta. Ya lo habíamos visto, ¿recuerdan eso?
decir la verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 73. ¿Ahí qué dice esos artículos? Es el que decíamos, pues si no necesito pedirte el estado de resultados mientras tú traigas o acredites con las cartas que habíamos definido en un inicio. Y lo harán bajo protesta, lo podrían ahí solo decir bajo protesta y después presentarlos si entran en el proceso. O desde ahí se los quieren. Sí, creo que esos artículos te hablan de que no están sancionados por la Secretaría de la Función Pública y cosas así, entonces te dice bajo protesta y si es verdad te digo que no estoy sancionado o que no estoy en un procedimiento por impuestos o una cosa así, procedimientos administrativos. ¿No se debe decirlo que van a descalificar después? Pero a lo mejor para que sepan que no, bueno, no sé, que sepan que no, si tienes... Es que se supone que la idea de poner estos documentos bajo protesta es evitar que tengas que presentar la declaración anual, que tengas que presentarle el poder, que tengas que presentar el acta constitutiva con todas sus modificaciones. Hasta que bueno, y que no eso, bueno, no sé, creo que no va a haber un único registro o algo así, que ya tú vas a tener eso, si tú estás registrado, no necesitan pedírtelo, porque ya estás dado de alta como sí, actualizado pero en el padrón, o sí. piensan que no va a estar actualizado. No, sí. Hay una cuestión de ahí del padrón que sí decíamos, bueno, si ya traes el padrón donde te pidieron de X cosas, pues ya no hay bronca. Lo que parece que, bueno, el padrón, ahorita como está, el padrón es anual. Entonces se te vence tu registro del padrón en diciembre. Entonces tú te tienes que estar revalidando pues en enero, por lo general. Ahora hay gente que se revalida en marzo o lo que sea, pero de todas maneras se te acaba la vigencia en diciembre, porque se va junto con el año fiscal. Entonces, si tú vas a hacer una licitación en diciembre, ya si eres empresa, pues ya pasaste todas tus declaraciones provisionales. Entonces, a lo mejor te las van a pedir, oye, échame las declaraciones que estás al corriente. Tú te registraste en el padrón en enero, pues sí, ¿qué tal si no pagaste impuestos durante todo el año? Por eso esas cartas bajo protesta, decir verdad, te digo que estoy al corriente de mis impuestos, que no tengo un problema con y por ejemplo, si dices bajo protesta de decir verdad, y en el caso ese que dice, resulta que me buscan en el padrón y se me venció en diciembre, entonces a mí o me pides la renovación o me vas a pedir los documentos. No, el padrón sí lo tienes que entregar. Digo, si estoy en el padrón, estoy con mis documentos en regla para poder sí, pero es lo que te digo, tú te revalidaste en el padrón en enero, febrero, hasta ahí estás al corriente. ¿Sí? Sin embargo, en abril presentas tu declaración anual del año anterior. Entonces, no la presentaste, cuando te revalidaste en el padrón, no presentaste tu declaración anual del año anterior. Entonces, tú vas a hacer una licitación en diciembre, pues de pérdida le vas a pedir la declaración anual del año pasado, que fue en abril. Entonces estamos diciendo que el requisito para la renovación sería estar presentando las declaraciones anuales. ¿Sí, no? ¿En ese entendido estoy? Sí, o sea, si tú vas al padrón ahorita, bueno, ahorita ya no, si vas en febrero, te van a pedir las declaraciones provisionales de 2016. Sí. No te pueden pedir la anual porque todavía no la presentas. ¿Sí? Si ahorita llegas al padrón a inscribirte en mayo, sí te van a pedir la declaración anual de 2016. Entonces, si tú vas a entrar a una licitación en diciembre y tu revalidación del padrón fue en enero, todavía no tenías tu declaración anual, pues por eso te la voy a pedir en la licitación. Nada más no las provisionales, por ejemplo, estamos en marzo. No, también te voy a pedir las provisionales. Ay, pero bueno, no es el chiste de estar inscrito en un registro que ya me tienes preautorizado. Es que eso es para participar en la licitación. Sí. O sea, tú como empresa, si tú vas a contratar con alguien, buscas que esté la persona al corriente, ¿no? ¿Sí? O sea, ya como gobierno, a la hora de que vas a contratar, de que vas a firmar un contrato por 20 millones de pesos, necesitas tener la certeza, por ejemplo, que tiene el capital contable para hacer frente a la licitación. Aquí lo que haces es hacer un procedimiento ágil en el que tú a todos los que participan por igual, dices, oye, todos los voy a tratar iguales,
Si todos me dicen que están al corriente de sus impuestos, les voy a creer, pero a la hora de firmar un contrato, porque el dinero es público, o sea, tienes la necesidad de acreditar que la persona con la que estás contratando cumple con todos los requisitos legales, ¿no? O sea, el hecho de que tú estés en un padrón no implica que vas a firmar un contrato y ya. No, sí está bien, pero el hecho del padrón es el que no estén armando expedientes cada vez que... Sí, o sea, es que estas eso cartas es. precisamente son para evitar todo eso. O sea, tienes el padrón y tú declaras bajo protesta de decir verdad para que se te pueda asignar el contrato. Antes de que lo firmes, tú tienes que acreditar tu personalidad, tu poder, tus modificaciones acta constitutiva, tu capital contable, etcétera, etcétera, para que puedas firmar el contrato. Y no en el acto mismo, pues no se tienen peritos para revisarlo, veíamos ya en artículos previos, oye, pues no tengo un auditor para que me revise si los estados financieros están bien, o si el acta constitutiva no sufre una modificación, no puedo confirmarlo con el registro público de la propiedad. Entonces eso ya es trabajo de las áreas jurídicas con la persona a la que se le adjudicó el contrato exclusivamente. O sea, son trámites ágiles, digo, anteriormente tenías que presentar el mamotreto de la constitutiva y todas tus modificaciones, todas las declaraciones provisionales y la declaración anual del ejercicio anterior, el acta de nacimiento del perro y la carta del bautizo de la vecina. O sea, la idea de estas cartas bajo protesta de decir verdad es hacer más rápido el proceso y que ya el que con el que se firma el contrato sea que se le solicita todo, ¿no? Tanto en lo fiscal como en lo ¿cómo se dice? En la responsabilidad como proveedor, ¿verdad? Que no estés inhabilitado Que no estés inhabilitado por la función pública. Y sí tiene Entonces que ser tendría al que presentar corriente. el padrón y las cartas o la carta de bajo protesta, Sí. decir que está en regla con todos los requisitos fiscales Y en su defecto las declaraciones, como ella. O sea, no nada de volver a presentar constitutivas y volver a presentar No, poderes. eso ya es cuando vas a ya cuando firmar se firmar contrato. contrato. O sea, eso ya son O en la apertura de sobres, en la apertura sí Sí. lo presentas. ahí sí podría ser, habría que definir. Pero en la apertura de Actualmente, sobres lo que estás pidiendo son las cartas de... ¿cómo se llaman? No, las de cumplimiento. De obligaciones estatales. Las cartas de obligaciones fiscales, estatales y federales. Eso lo pides en la apertura de sobres. Sí. Y vas al SAT y le dices, oye, dame una carta que estoy al corriente. Te la dan. O sea, con eso ya estás. Sí, cuando vas a firmar el contrato, sí vas a tener. Bueno, es más, y aquí también te pide, desde las bases pedimos que acrediten un capital contable, pues, dependiendo de la licitación. Entonces, sí vas a tener que llevar. En la apertura En la apertura, vas a tener que llevar tus balances y tus estados financieros. Pero no propiamente la convocatoria o para el registro. No, para el registro de la convocatoria no. Entonces, pero sí podríamos pedir en esta convocatoria la alta del padrón y las cartas que queden redactadas a lo mejor en este propio artículo. Ajá. Incluso era lo que digamos, por ejemplo, con las obligaciones estatales, que si tienen adeudo, por lo vehicular sí pueden participar, pero se comprometen en el caso de que sean los ganadores a cubrir ese adeudo. Okay. Sí, porque esas sí son importantes. Estábamos descalificando gente o empresas porque traían adeudos de vehículos o multas. Sí, porque pedías esa carta aquí en la recaudación de rentas, que decía, no, te salía negativa. Sí, o porque no habías pagado las placas o porque te multaron ayer. Unas fotomultas. Y en una empresa que tiene flotillas de carros, el chofer lo multaron ayer y ya con eso ya no puedes participar. No se vale. Bueno, y luego yo les propondría, no sé, a reservar, ustedes que el 9 lo publicáramos. Les digo porque ya lo hemos platicado también aquí en la mesa. Pues porque ya saben que eso no debe de pasar. Es como estar diciendo, no te portes mal. Que dicho sea de paso, yo insisto mucho, yo entiendo que tenemos que entrarle, tenemos que buscar la manera de cómo combatir la corrupción, pero yo sigo insistiendo que el sistema nacional anticorrupción, el sistema estatal, pues es como que todos los políticos son corruptos, entonces se crean su propio sistema para cuidarse, para estarse dando de manazos en la mano. Cuando la realidad es que si tú vas a estar en una dirección, en una secretaría,
un departamento de licitaciones, pues tienes que cumplir con la ley, es como decir, tienes que cumplir, Como niños. digo, bueno, ya estamos ahorita como niños, ya estamos ahorita en lo tenemos que dar cumplimiento y nada más mi petición sería en el tema de la reproducción redactar, está tan robusto que está tan completo para mí. Así que revisando el cuadro que hicieron en las mesas técnicas, pero al final dices, bueno, vamos buscando, como decía el consejero jurídico, de lo que nos falta son definir las penas o el tipo penal, el tipo de delito para poder sancionar. Pero bueno, ya es otro tema, sino por eso lo pongo sobre la mesa, lo quitamos, porque tú le estás diciendo, no vayas a ir a quererle decir al servidor público que te haga tal cosa, pues ya sabemos que no debemos de hacerlo, o lo tenemos que poner. Pues no, pero mira, vamos viendo el caso de las fotomultas así rápido. Sí. Empezaron las fotomultas, circulas por el periférico de la juventud y todo el mundo íbamos a 70, 75. Quitan las fotos, bueno, 0 accidentes, 0 muertes, muchos beneficios. La Cruz Roja, sí, el representante de la Cruz Roja, se redujeron las incidencias en la ciudad en un 70%. ¿Por qué? Porque ese diferencial, todo estaba en el periférico del mundo, o en la zona de las fotomultas. Se suprime la fotomulta y otra vez la gente va a 120 kilómetros por hora. Perdió 60%. Vuelven otra vez los accidentes, vuelven otra vez las muertes. ¿Por qué? Porque la sanción ya no, pues ya no me van a multar, pues ya vuelvo otra vez a tener la patita pesada. Como en el caso del particular, se presume que todos somos honorables, ¿verdad? Pero pues si todos fuéramos honorables no necesitaríamos un sistema anticorrupción. No tendríamos derecho. Mira, pero esa de que... O sea, una carta bajo protesta de decir verdad que no le voy a ofrecer una lana al programa. Sí, está. O sea, el corrupto sí, lo hace, está como un proveedor en una junta de declaraciones. Que diga, por favor, el área, la convocante, si esta licitación está dirigida a Juan. Sí, yo creo que le vamos a contestar. Fíjate que sí, discúlpame. Discúlpame mucho, sí estaba dirigida. Qué estupidez, ¿no? Pues es tan como el absurdo que te pregunta el policía que te dije, pues no, pues la verdad es que soy narcotraficante, traigo 3 cuerpos atrás, pues no. La realidad, ahí yo creo la redacción se podría cambiar. Si el objetivo es buscar pues la honestidad, a lo mejor se podría poner que los licitantes sean de probada honradez, o un comentario, una redacción así. Pues hay que quitarlo, hombre, porque O quitar. complicamos, era lo que decía Jorge. Código de ética casi no. A lo particular, después lo pones, si se llegase a comprobar que las empresas estuvieron, porque también viene por un punto por ahí, que no puedes juntarte con otras empresas para... Pero para eso está la ley, como funcionante. Sí. No, claro, pero pues en ese momento se te descalifica o lo que sea. Pero El tema es que no vas a hacer nada Pues con vamos la carta. votando, lo que sea, la verdad, durar tanto tiempo en una discusión ética, porque no te hace Es vinculante. ¿no? Vinculante, exactamente. Pero ni siquiera, porque no puedo decir nada. Si está dirigida, no funciona. Sí, tienes razón. Seguimos adelante, por favor. Ya nos cacharon, perdón. Se puede cambiar a lo mejor la redacción de otra manera, pero la carta no es vinculante, no tiene efectos realmente. Ahí sí dijera al que se cache, se va a publicar en la primera plana y va a ver como ahora. Número 10. Si para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas se requiere de la realización de pruebas, se precisará el método para ejecutarlas y el resultado mínimo que deba obtenerse de acuerdo con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o, en su caso, debe contemplarse en la misma son las normas internacionales aplicables. ¿Qué tanto se usa en el Estado a la hora de adquirir los bienes los definas a través de una norma? No, sí.
A ver, Sí, una pregunta. ¿Ahí estás hablando de normas oficiales mexicanas o de tratados internacionales? De las dos. Y normas Sí, sí Es se que piden, ¿eh? debes de definirlos, porque pues, una cosa es tratado internacional que podrías aplicar. norma. Sí, sí. Pero No, es que estás hablando como una cuestión accesoria al tema de normalización. Yo lo entiendo como si una llanta, que tengas que hacerle un tipo de prueba, bajo qué criterio tú vas a definir si la llanta hace el trabajo que requieres para Mira, el la verdad trabajo sí que se tú usan, estás las comprando. Es que es muy práctico con la NOM y así lo haces general. Sí, porque Sí. tiene todas las... Sí se usan y se piden dentro de los anexos técnicos, pides las normas de Entonces, de agrégale. muchos productos, ¿verdad? Te digo que tú tráeme esto, así como se piden, por ejemplo, acreditamientos para, no sé, las empresas que brindan seguridad en X. Dice, oye, tienes que traer un acreditamiento del municipio, otro de la federación y otro de no sé qué. Es lo mismo que las NOM. Por ejemplo, las que dan comidas en los cerezos tienen también unos certificados especiales de ISO que son especiales para eso. Entonces, pues, se los pides. Entonces, y las NOM, pues hay marcas que necesitas NOM. Como el caso que no tenga nombre. Entonces sí Sí. podemos... Y los tratados internacionales también, porque cuando haces una licitación internacional te tienes que basar en los tratados No son internacionales. normas. Bueno, pero también en tratados, ¿sí? O sea, en las licitaciones ponemos que esté bajo los tratados internacionales. Que si vas a comprar, por ejemplo, computadoras que no son mexicanas, pues tienes que estar dentro de tratados. Ah, Entonces lo pones ahí, por eso son licitaciones internacionales. oye, ¿y no será bueno agregar ahí lo que decías de las aplicaciones? Yo recomendaría que ahí en el texto, ahí a lo último dice, o en caso de no contemplarse en la misma, se le agregara entre la misma y con las normas, de manera supletoria con las normas internacionales aplicables. Para que se entienda que si no te cubre la primera, puedas irte sin problemas a la segunda, que no dejes el texto tan ambiguo. Eso es igual un párrafo que se usa en prácticamente todas las leyes, la supletoriedad. Hay que tener cuidado también mucho con las normas, con los ISOs, por ejemplo. Los ISO, no sé si se dieron cuenta ahora con la licitación de las despensas del litio. Sí, un relajo, porque en realidad estaban pidiendo, se la sangronearon, ¿verdad? Pidieran como 8 ISOs diferentes. No, sí, en serio que sí. O sea, la verdad, el que hizo las bases las copió de unas bases anteriores y estaban más que dirigidas a la empresa que no queríamos, ¿verdad? Entonces, era la única que cumplía con esos ISOs. Y eran unos ISOs que decías, certificado en empaque. Si está bien empacado la galletita, no está bien empacada la galletita. Entonces, si te obligas a poner ISOs, bueno, hay que tener mucho cuidado, porque hay empresas que sí los tienen. Una certificación en ISO te cuesta un dineral. Entonces, no cualquiera está en los ISOs, ¿verdad? Y que no se entienda que siempre los puedes pedir. No te garantiza calidad, ¿eh? No. Que no sea obligatorio. Ya encontré la contraparte, ahí quieren los empresarios el 8%, les ponemos sí, siempre y cuando sean empresas socialmente responsables, cumplen con todos los lineamientos, ya Tengan códigos de les decimos que sí, pero con ciertas restricciones. No tenés que Los ISOs en muchos casos son unas mafufadas. Pero el ISO no implica calidad. En muchos casos no. O sea, depende del ISO que tengas o en que lo tengas. Significa que vas a hacer de la misma manera como lo escribiste. Tu tontería Trabajas siempre igual. Sí, claro. De No, calidad ya por más ejemplo. Pero ¿y por qué tiene que decir ISO? O sea, hablar de certificaciones. Pues de hablar NOM. en general, ¿no? O sea, no, o certificaciones en caso de que no exista, ¿verdad? De manera supletoria. Es lo que yo le digo, de manera supletoria se podrán aplicar las normas internacionales. Sí, pero en el caso de servicios, las certificaciones son importantes. No necesariamente ISOs, sino... Hablar de certificaciones de manera general, o sea, si es una ley general, certificaciones, y que el área convocante determine cuál es la más adecuada para garantizar las condiciones que requieren, ¿no? En calidad y... Sí, pero ponerlo Pues como... es que eso es lo que dice usted, o sea, más o menos.
importante. No obligatorio, o No sea, obligatorio, porque imagínate es un como empresario parece. chiquito, Sí, total. pues lo No, y si sacas, no lo requieres, lo sacas porque la playera no tiene el ISO que trae la si maquiladora. vas a comprar maíz, pues 15 meses. No, es que hay miles. Hay, les Pues el que metieron se te unos de ocurra, inocuidad ¿no? Puedes y no sé qué, inventar. que dices, ¿por qué? O sea, no cualquiera los Hasta tiene. la forma de administrar o O vas a comprar acá una vaca en un canal ahí. entonces pues que podría solicitarse alguna norma aplicable o algo así, pero algo En que caso de podría, requerirse. o sea, usar la palabra En caso de podría, requerirse, o sea, sí. pero no que te lo van a pedir siempre, porque entonces obligas a la autoridad a que, bueno, a ver, pues hay que pedirle ISO, a fuerza siempre un ISO, una no, bueno, Ya la hizo. y ya se hizo. ¿Y si hacen pruebas ahí en físicas de metodología? Sí, yo no, que las No, pero- requirentes. Por ejemplo, obras públicas cuando compran las pinturas, las mandan a analizar al CIMAP, Sí. algunas cosas así muy en específico llevan. Si llevas No, sí, así es, ya se puede. el cemento de Hay una anécdota del ISO. pero ya es ¿Se acuerdan del restaurante del Charco de las Ranas donde mataron a Paco Stanley? Se anunciaba, o se sigue anunciando, único restaurante en México certificado en ISO 9000, no sé qué. Y lo que tenía certificado era la limpieza de los baños. Eso era su certificado. No, o sea, Y ni la seguridad del lugar, ¿no? es un proceso de cómo iban a limpiar los baños, como dices tú. Siempre limpianlos igual, te certifico. Y entonces ese restaurante, no sé si todavía, pero se anunciaba como certificado en ISO 9000. Entonces, qué padre, pues sí, el certificado en baño. No te ayuda nada. Ya es que le sirvió el otro. Bueno, más o menos ahí. Continuamos. Ya más o menos quedó ahí. Bueno. Sí. Le agregamos las normas oficiales mexicanas, Certificaciones. la de metodología o certificaciones. Porque fíjense, yo lo dejaría Cuando incluso. apliquen. Es que en la caso región de- es muy casuística, dice. Sí. Sí, para verificar el cumplimiento de las especificaciones, o sea, no te obliga No. a que lo apliques. Sí, en el caso que sea necesario, entonces lo establecerás en bases, ¿no? Casi que podrá pedirse. Sí, es lo que yo les digo, Podrá ponerle podrá, o solicitarse, sea, ¿no? porque esa como podrá es como que no es una obligación. No, No, es discreción. Es como discreción. A lo mejor hay que cambiarle a podrá solicitarse. Pero así como está redactado, a mí me parece que sí, o sea, sí para verificar, es como que sí, en caso de que haya que verificar, Pero en qué caso, a lo mejor para asegurarte la calidad de un producto, como dices en el caso de la pintura, un blog que no se te caiga la casa, el edificio, a lo mejor eso sí, pero por ejemplo, los que hacen pavimento, cuando necesitas el concreto, si necesitas pruebas de... pues entonces a lo mejor no sé si pudiéramos poner, no sé si lo cierra o saca otros, pero para verificar la calidad del producto o del servicio. Pero eso que están hablando ya es a la hora de entregar, no a la hora de visitar. Entonces, tus especificaciones no llevas muestra de que tu producto tiene de requerirse, no. Pero a la hora que ya estás echando el puente, el pavimento es cuando se hacen las pruebas de verificación, pero de lo adquirido. Pero bueno, por ejemplo... Pero no le vas a pedir una muestra de pavimento de la constructora en el proceso de compras para ver si... En el proceso de compras tú vas a dar la especificación de la resistencia en el Y caso eso- concreto. Y él se va a comprometer a cumplir. Pero es que si lo pones desde aquí y lo puedes hacer para verificar la calidad, sí lo podrías hacer, porque le está diciendo, te voy a pedir, a lo mejor, en caso de verificar, te lo voy a pedir. Y va a ser bajo esta norma o esta Pero ya de lo ya o la adquirido. Ajá. Y estamos en la convocatoria todavía, ¿no? Sí, es Estamos lo que en me base, refiero, estamos sí. entrando entonces Por ya en eso yo casuísticas les que son de les bases, propondría ¿verdad? que Textos de dijeran bases. si para verificar el cumplimiento de las especificaciones se requiere una realización de pruebas, se precisará el método para ejecutarlas y el resultado mínimo que debe obtenerse. Yo hasta ahí lo dejaría. Y después, a lo mejor en las bases es donde sí podrían establecerse el método para ejecutarlas y el resultado mínimo. Y ya todo lo demás lo dejamos fuera, porque ahí ya tendría, ya después en el bases se precisa. Sí, las bases ya se Número 11. La indicación respecto a si la contratación abarcará
uno o más ejercicios fiscales, si será contrato abierto y en su caso la justificación para no aceptar proposiciones conjuntas. Ahí que depende de una proposición conjunta, bueno, que también entraríamos en otro momento, ¿verdad? Es nada más que dijeron ahí, no puede ser conjunta porque... No, las conjuntas es cuando yo quiero participar, pero no cumplo con todos los requisitos y sí me asocio con una empresa, por decir algo. Soy persona física y me están pidiendo que sea empresa porque el capital contable quieren de X. Entonces, sí, yo voy a participar, Luis Nesbitt, pero junto con esto. Organización grado de expertise. Y también es Sí, una algo así, resistencia de la ley pero- de obra, porque para los concursos de obra te piden que tengas la acreditación de las especialidades X y Y, Z. Y por ejemplo, si es un proyecto carretero que lleva 6 puentes y yo no tengo la especificación de puentes, me asocio y entramos conjuntamente las dos constructoras y yo voy a encargarme de los puentes y el otro se va a encargar de la pavimentación. Aunque me los pagues a mí. Sí, o sea, ahí a la hora de lona vas a nombrar un representante común. Sí, pero es una reminiscencia de la ley de obra. De hecho, el alumbrado público aquí en Chihuahua, la licitación fue una proposición conjunta de Protec y la otra empresa, no me acuerdo, Teletec. Una tenía el capital contable y la otra tenía la parte técnica para poder pagar. Sí, está bien. 12. La indicación si de la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación o bien de cada partida o concepto de los mismos serán adjudicados a un solo licitante o si la adjudicación será mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse el número de fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes que se asignarán a cada una y el porcentaje diferencial en el precio que se considera. Yo eso de abastecimiento simultáneo, la verdad nunca lo he visto y no sé cómo se puede dar. Es en el caso de los procedimientos federales. Por ejemplo, si tú vas a empacar la leche del Liconza tiene un centro de distribución en el Bajío, uno en zona norte y otro en el Golfo. Entonces, en el caso de abastecimiento simultáneo vas a determinar, oye, yo con mi sucursal de tal parte te voy a entregar en el Bajío y con esta otra sucursal te voy a abastecer allá. Pero... Y los precios van a ser diferentes. Digo, o sea, es un caso a nivel estatal, es muy complicado que sea algo así. O sea, se maneja para lo de los centros de distribución. Porque mira, aquí lo que yo he visto, aquí, por decir, papelería, pues hay empresas que tienen, o papelerías que tienen sucursales en Juárez, en Casas Grandes, aquí en Chihuahua, en Parral, hemos querido zonificar las licitaciones, o sea, que sean por partidas, partida norte, partida sur, partida centro, cosas así. Y ahí la llevamos, en algunas las hemos hecho. Y entonces ganan diferentes empresas. Pero cuando es una sola empresa, pues pone el precio y pone el precio, ¿verdad? Pues me vas a repartir en casas grandes, pues reparto en casas grandes. Lo demás. Ustedes le sacan la vuelta fraccionándolas. Lo que parece que, mira, la verdad, en la administración pasada nos vendían la papelería carísima. Entonces nos decía el proveedor, no, sí, la verdad, Donde quiera. sí soy caro. Pues eso es lo que nos decían. Bueno, la verdad sí soy caro, pero no te cobro fletes. O sea, yo te estoy repartiendo a todo el estado sin cobrarte fletes. Entonces, órale pues, entonces vamos a repartir la licitación por zonas. Para que no me pongas esos precios tan caros, porque estás metiendo en el precio el flete. Y entonces no lo pudimos zonificar por la cuestión de que no sabíamos qué tanto compra Juárez y qué tanto compra Parral y así. Entonces dijimos, bueno, entregas el Chihuahua, todo, o sea, aquí lo vas a entregar y nosotros nos hacemos garras para enviarlo a las diferentes localidades. Pues bajó el precio considerablemente, muchísimo. El año que entra, como ya vamos a tener una base de datos de cuánto se consumió en cada una de las localidades, entonces sí vamos a licitar por zona. Entonces, igual el mismo proveedor puede ganar por las zonas, ¿verdad? Por zona y con contrato abierto más o menos tanto, ¿no? Ah, claro, que la idea es un contrato abierto más o menos tanto, pero no teníamos ni idea
ni el menos ni el más en muchas localidades. Y al año que entra sí lo vamos a tener y entonces ya con eso así. Entonces te digo, eso de lo quitaría, la verdad, nunca, no lo he visto y no sé cómo lo podrías aplicar aquí. Mejor lo divides Está muy complicado, porque en partidas diferentes. Pues romper las partidas. Sí, romper las partidas, exactamente. Bueno, pero sí debemos de dejar la indicación de la totalidad de los bienes, lo que Eso sí. cada partido concepto de los mismos y la partida o concepto, a lo mejor hasta ahí Hasta quitamos ahí, la sí. otra parte, porque en el 50 ahorita checan cómo viene, le vamos a tener que agregar Si acá. ya te cuento todo esto, hasta donde dice. Hasta un solo licitante, Hasta ¿no? un Sería- solo licitante. Todo lo demás ya Si sería- la decisión será un procedimiento Sí, de. hasta un solo licitante. Hasta ahí. Bien. Número 13. Los criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de las proposiciones y adjudicación de los contratos de conformidad con lo previsto en el 56 de esta ley. ¿Cuál es el 56? Las bases. Sí. Los entes públicos para la evaluación de las proposiciones deberán utilizar el criterio indicado en la convocatoria a la Las licitación. bases pones criterios para la evaluación de Son los criterios. pero en bases, en realidad en la publicación, no, ahí estamos hablando de la publicación. Eso es lo que va a salir en el periódico. La verdad, no. Los criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de las proposiciones, entonces no lo ponemos aquí. Creo yo que no vale la pena ponerlo Porque va porque en las bases. estamos hablando de publicación ahí. Ujú. En las bases sí. Cuando lleguemos a bases, eso hay que ponerlo en bases, eso sí. Y es muy importante porque de ahí te dicen, es que nunca dijiste que lo ibas a calificar de esta manera. 14. El domicilio de las oficinas del ente público convocante o en su caso el medio electrónico al que podrán presentarse inconformidades de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 93 de esta ley. Y si ponemos ahí en la fracción 1 el nombre, denominación o razón social del ente convocante, así como el domicilio de las oficinas donde se encuentran para no hacer el otro y lo juntamos ahí. Lo que pasa es que ahí te dice que en realidad para la cuestión de inconformidades. Ah, bueno, tenemos que definir en dónde presentan las inconformidades, que sería... Bueno, todavía no olvidamos esa parte. Yo creo que eso Es también tiene que ir en bases, el ente ¿eh? público convocante. O sea, estoy de acuerdo en que en la fracción 1 pongas el nombre del ente público convocante y el domicilio. Sí. Pero eso en realidad, de cuando pongas tú de dónde van a presentar sus inconformidades, lo pones en las bases. En las bases. Sí, porque te vas a inconformar de las bases. Sí, entonces el domicilio lo mandé. Bueno, pero iría uno así parecido ya en las bases. Sí. Pero si agregamos acá el domicilio de lo convocante. Muy bien. ¿Se puede inconformar de la convocatoria? ¿Pero qué te vas a inconformar? Están invitando ya te estás No, no, ya. No me gustó Por eso, por algo que Las bases y Oye, te- disculpando la palabra, pero ya sería plan de nomás por joder. Oye, si quiere conformarse, que compre las bases. Sí, sí, compra la base, sí lo ¿Cómo te inconformas. podrías inconformar de una convocatoria? Es que no se cumpla con la publicación en el diario oficial, que no se publiquen los Pero ¿cómo te das cuenta? más concurridos en los medios de comunicación. Pero ahí, Sí, es sí directo a la par. pero ahí sería medio ridículo que un proveedor se quejara de que no se publicitó más, ¿no? Eso sería cosa. Lo he visto. ¿Cómo te enteraste, Si güey? no te diste cuenta, entonces sí, a lo mejor sí. Oye, no me di cuenta porque no me publicaste en el Heraldo, nomás ahí en el diario oficial, ahí sí podría. Pero hay otros, Pero pues hay ahí, otros como medios. dices, Sí, bueno, entonces sí lo dejamos y el 15 lo eliminamos porque habla de las ofertas subsecuentes, como las eliminamos ya no queda. 16, señalamiento de las causas expresas de desechamiento que afectan directamente la solvencia de las composiciones, entre las que se incluirá la comprobación de que el
haya acordado con otro se eleva el costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás. Vuelve a plantear lo que pasó allá, ¿no? No vayas a andar ahí haciendo acuerdos de precios. Ese tampoco va. Yo también lo eliminé. Pensaba hacer eso, ¿eh? 17. Modelo de contrato al que para la licitación de que se trate se sujetarán las partes. El cual deberá Es que te digo que todos esos requisitos son las bases. O sea, en las bases, en todos los anexos pones eso. Sí. Pones el modelo de contrato, lo puedes poner. Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se podrán establecer requisitos que tengan por objeto o efecto eliminar el proceso de competencia y libre concurrencia, que ya lo vimos ahorita en una de las fracciones. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir. Previa a la publicación de la convocatoria de la licitación pública, los entes públicos difundirán el proyecto de la misma a través del sistema electrónico, al menos durante 10 días hábiles, lapso durante el cual ésta recibirá los comentarios pertinentes en la dirección electrónica que para tal fin se señala. Eso ocurre ahí en caso de mixtas y de... Sí, suena como los videos. No es como lo de las prebases, o sea, te estoy diciendo 10 días antes de lanzar la convocatoria qué es lo que voy a comprar para si lo quieres revisar, o sea, sí. Pero es la convocatoria. Previa a la publicación de la convocatoria de la licitación, difundirán el proyecto de la misma a través de convocatoria. O sea, es un proyecto de la convocatoria, pues no. Entonces, yo quitaría esos dos últimos párrafos de las fracciones. Y luego, artículo 50. La publicación de la convocatoria a la licitación pública se realizará, a lo mejor ahí yo les pediría que se fueran algunas fracciones y pusiéramos a través del sistema electrónico, y luego dice que también en el periódico oficial del Estado, y luego nos describe lo que deberá contener la convocatoria cuando ya lo estuvimos viendo en el pasado. Y dice que deberá de contener el objeto de la licitación, que habría que mandarlo a la fracción 2 o una fracción ahí, el volumen a adquirir, el número de licitación, o sea, eso ya está escrito. habría que ver en la convocatoria, tendríamos que definir que no no viene acá, en lo que acabamos de terminar, poner ¿Cómo alguna es el fracción. artículo anterior? Perdón. ¿Cómo que no? ¿Cuál es o sea, cómo es? El la 49. Deberá contener la convocatoria. Ajá, Sí, que se deberá está volviendo a contener. repetir. O sea, el volumen, está volviendo a repetir, pero sí menciona, por ejemplo, el objeto de la licitación, habría que ponerlo allá, a lo mejor desde la fracción según el objeto, que sería la compra del bien X vehículos, ¿no? El volumen, vamos a adquirir 1000 carros o 100 carros. El número de licitación, que habría que ponerlo allá atrás. Las fechas previstas para llevar a cabo el procedimiento también. Más bien, es que más bien hay que, este artículo que estás leyendo, hay que meterlo, hay que incluirlo en el anterior. Lo que pasa es que este habla de dos cosas, de los requisitos, lo que deberá contener la convocatoria y dónde se va a publicar la convocatoria. Entonces yo el 50 lo dejaría solo dónde se va a publicar la convocatoria. Pero todo lo demás, que diga el volumen, todo la eso, parte de atrás, en el el 49. lo anterior. Ajá, y ahí lo ponemos. Es que en la fracción 2 cabe la descripción detallada de los bienes, arrendamientos, servicios, los aspectos que la convocante considera necesarios para determinar el objeto y alcance de la contratación. Yo creo que aquí está duplicándose esto porque estás con el procedimiento en papel y con el procedimiento electrónico, o sea, nada más hacer en el mismo artículo la distinción de la condición de la publicación o en su defecto a través de Compranet, digo, del sistema de licitación, pero dentro del mismo artículo. Sí. 51. Salud. En las licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será, cuando menos, de 15 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en el sistema electrónico de medios. Ajá. El Una plazo, pregunta, disculpe. sí. ¿Por qué naturales y no hábiles? Porque también estás contando si caes en día feriado, si caes en
ya se atraviesan fines de semana. Puede pasar, por ejemplo, como la semana pasada que estuvo el 1 y el 5 de mayo, que ahí te quitas muchos días. Y por ejemplo, yo tengo que conseguir ante Hacienda mis declaraciones, y de la semana 3 días nomás se van a elaborar, pues ya me complica. ¿Por qué no días hábiles? Estamos conscientes que realmente gran parte necesitas del gobierno para conseguir ciertos documentos, y de otras personas que también estén trabajando para conseguir este tema. A lo mejor sí se puede alargar, sí entiendo la inquietud, pero bueno, 15 días hábiles a veces sí podrían convertirse en 21 días naturales. O sea, a lo mejor si lo ponemos en hábiles lo dejamos en 10 días hábiles, o si lo ponemos naturales lo dejamos en 15 días naturales. Yo entonces diría, pues 10 días hábiles, le estás dando 2 semanas, que sería lo equivalente a días naturales, pero aquí en total concordancia con que puedas sacar o conseguir lo que necesites. Muy bien, 10 días hábiles. Sí. Es mucho, a la hora. 7 días hábiles, una semana. O sea, mucho depende de la licitación, ¿verdad? Yo la verdad lo dejaría como está y pondría una en caso de requerirse, pues, según la licitación, se puede agregar para determinado número de días. Sí, Pero es que luego porque eso no, ¿por qué no? Yo estoy, mire, casi siempre así en los contratos de grandes casi se usan los días hábiles por eso, pero yo le preguntaba en el sentido de que si van a poner 10 días hábiles, a mí se me hace mucho, en su experiencia, 10 días hábiles es mucho de tienes, ponerle 5 días hábiles o 7 días hábiles. mira, es que hay de todo, ¿eh? La complejidad, por ejemplo, de una licitación de medicamento. Para integrar una licitación de medicamentos, si eres un laboratorio que son 800 partidas y vas a participar en 500. O sea, hacer el trabajo de documentar técnicamente es muchísimo. Por eso el criterio que sugieres tú de casos excepcionales, hacer un periodo más corto, con lo que te diste a ti la experiencia, y poner en casos excepcionales se podrá ampliar por tales y tales y tales circunstancias muy precisas A criterio del autoridad. a criterio del área Por un convocante. mínimo y máximo. ¿Por qué? Pues Porque poner el mínimo por lo menos. poner un mínimo, ¿sí? y un rango un mínimo y un máximo, ¿sí? Indudablemente no puede pasar de estos días, Sí, vamos a ¿sí? poner 2 pero años. o sea, digo, la convocante determinará esa situación en casos muy específicos. Sí, yo así lo veo, la verdad, porque sí, Sí, porque o sea, son hay unas plan- cosas que dices, Una no se puede. noticia de un edificio. Sí, claro. Sí, en obra, olvídalo. No, En obra no, digo, no puedes tampoco poner esto, ya- pero aquí son bienes. Mira, me ha pasado con los uniformes, por ejemplo. Dices, oye, no manches, me das 5 días. O sea, no te puedo dar las muestras en 5 días de todo lo que me estás pidiendo. O sea, porque las tengo que fabricar. Entonces, dame más tiempo hasta que recorres un poquito más. Ahora, si te vas a los 10 días hábiles, es mucho también las dependencias. Las dependencias llegan y te dicen, me urge comprar esto, que es raro que no les surja. Siempre todo les surge. Entonces, llegan y dicen, me urge, es más, házmelo a tiempos reducidos y le quitas todavía un poquito. Entonces te digo, si te vas a 10 días hábiles, ya verás, son muchos. Porque son 10 días hábiles más todo lo que falta después, ¿verdad? Pues tú propon la fecha con base en la experiencia de los técnicos. Lo dejamos para Sí. un rango mínimo y máximo Mínimo y un máximo. y que los muchachos propongan la redacción y ya que ustedes traigan nada más los casos excepcionales en los que se puede ajustar, ¿no? Sí. El plazo para la presentación y apertura de proposiciones. El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones internacionales no podrá ser inferior a 20 días naturales. Ahí entramos Está un también criterio de excepción. ahí es pendiente, ¿verdad? También. Cuando no pueden observarse los plazos indicados en este artículo porque existen razones justificadas debidamente acreditadas en el expediente por el área solicitante de los bienes o servicios, el titular del área responsable de la contratación podrá reducir los plazos a no menos de 10 días naturales contados a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria, siempre que ello no tenga por efecto limitar el número de participantes. Hay que ponerle al mínimo. Ajá.
La determinación de estos plazos y sus cambios deberán ser acordes con la planeación y programación previamente establecida. Ahí definimos eso. Artículo 52. El ente público, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de visitantes, podrá modificar aspectos establecidos en la convocatoria a más tardar el 7º día natural previo al acto de presentación y apertura de las proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en Compranet a más tardar el día hábil siguiente a aquel que se efectúe. Modificaciones a la convocatoria. ¿Mande? Modificaciones a la convocatoria. Los estudiantes todavía lo puede hacer el ente público. Pero es que ahí estás hablando de... Poder modificar Sí, aspectos pero establecidos en la convocatoria. Por ejemplo, a lo mejor ya no van a ser 100 carros, van a ser 50. Un día antes de... No, son 7 días antes del acto, ¿no? Está bien, y luego se deberá de publicar en el sistema. Yo creo que está bien, ¿no? No sé si lo hagan. Sí, ¿Sí? sí se ha dado. Es raro, pero sí se da. Mira, te voy a poner un ejemplo. La otra vez se compraron unos camiones para discapacitados y estaba programado comprar, eran 11 camiones, pero venía de una licitación de un año antes que se había declarado desierto y hubo unos problemas presupuestales y demás, entonces se volvieron a sacar las bases como estaban y con el mismo recurso. O sea, sí, la suficiencia presupuestal, pues la verdad ya no alcanzó para los 11. Entonces se redujo a 9 o a 8 camiones en lugar de 11. Entonces sí puede pasar que de repente te digo que vamos a bajarle ahí un poquito el requerimiento. Es el chin me equivoqué. Sí, Lo que pues sí pasa me es- equivoqué, o no me alcanzó. No me alcanzó y me urge. Sí, para no Porque cancelar para la no licitación. declarar desierta porque llegan y no te alcanza y declaras desierta porque se pasa el techo presupuestal. Entonces dices, no, pues espérate, Pero ese es el mejor número. reduzco Pero el el número. siguiente párrafo dice que lo que no podrás hacer es cambiar los bienes. Ahí va a comprar camiones para discapacitados, no, mejor ahora voy a comprar camiones escolares. No, O sea, no, cambio, no, no. y eso es lo que dice que no Bicicletas para podrás todos. hacer. Sí, ¿no? claro. O sea, el número sí, a lo mejor alguna especificación de camión iban a ser automáticos, no, pues ahora serán por en ese sentido, ¿sí? Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las frutas declaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición. Sí. Que hay que incorporar el tema de que no sean cambios sustanciales, ¿no? Sí, también. Aquí en este apartado. Que sean cambios de forma y no de fondo. La convocante deberá realizar al menos una junta electrónica de declaraciones, siendo, bueno, ahí la modalidad, ¿verdad? Sí. De acuerdo a la modalidad. Artículo 53. Para la junta electrónica de declaraciones se considera lo siguiente. ¿No omitimos eso? Digo, porque es una junta electrónica y ya dijimos que de acuerdo a la modalidad es cómo se harán las juntas de declaraciones. Sí, pero a lo mejor Bueno, hay que poner ya ahí en el ya- caso de que sean mixtas o A ver. que sean digitales, supongo que Bueno, es que aquí ya nos dice cómo va a ser una electrónica. Y habría que tener, o sea, habría que Y habría que prever definir la otra y la otra. las tres. tres modalidades. ¿Por qué no lo Solo trabajan? cambiamos para aquel lado. Porque lo o sea, trabajen no- ustedes y lo revisamos. Sí, no Yo creo que dejarlo sería aquí. fraccionar el procedimiento. Sí. Es decir, el procedimiento para la Junta de Declaraciones llevará estos requisitos. Y luego ya, en el caso de las electrónicas, se deberá cumplir con las fracciones en las presenciales, tal y tal, y en las mixtas, y así ya lo encasilla. O el Tenemos ahí la procedimiento propuesta. se sustanciará de la siguiente manera. Ya lo desarrollas. Bueno, entonces les traemos una propuesta de esta y la revisamos iniciando la siguiente reunión. Artículo 54. La entrega de proposiciones se hará en sobre electrónico. Es que bueno, es como todo a nivel nacional era era electrónico. Será en sobre cerrado, ahí podrían... ahí hay que analizar Depende de bien. la modalidad.
Sí, claro, depende de la modalidad. Las presenciales pues van a ser sobrecerrados. Ahí hay que analizar bien. Ahorita en la ley estatal establece que es un solo sobre y vienen las dos propuestas. Y en la ley federal te habla de 2 sobres, la técnica y la económica. Para mí es un poco mejor 2 sobres. Porque reservas lo económico. Sí, o sea, que descalifiques o no, y califiques lo otro. Mira, nos ha pasado varias veces que, por un lado, qué bueno que pasó, para beneficio del gobierno. Si llegan, se abren los sobres, que están la propuesta técnica y la económica, y descalificas a todos, pero ya sacaron la propuesta económica. Y nos acaba de pasar hoy con las placas. Nomás para que se den una idea, en esa traía un proveedor, el más barato, traía, creo que eran 70 millones. Estaba pidiendo. Como se declaró desierta, porque ninguno cumplía con los requisitos, no sé, 3 semanas después, llega y se baja a 50 millones, 20 millones menos. Digo, en ese caso, qué bueno que vieron las proposiciones. Eso basta. Sí. Entonces, sí, a la hora dices, sí, o sea, imagínate la utilidad que traía este vato para poderse bajar 20 millones de pesos. Que de 70 millones estás hablando más del 20%, del 25%. Más que todavía con el precio que quedó, todavía iba a tener utilidad. O sea, por ese lado está bien, pero por otro lado también, las mismas empresas, dices, oye, pues yo traía este precio, ya lo vieron los otros, y se van a tirar a matar, y ya me fregaron. Ahora se la regreso. El 53 lo trabajamos aquí nosotros, Carlita, Azarel, Alex y Alex Salazar, y una servidora. Y el 54, que habla ya para esa experiencia, lo trabajan ustedes y lo presentamos la siguiente semana también. Y así le vamos avanzando ya con una propuesta, y de esas propuestas le quitamos, le ponemos para no ir párrafo por párrafo, y ya traigo una propuesta en concreto. 55. El acto de la presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el día, lugar y hora previstos en la convocatoria a la licitación conforme a lo siguiente. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cómo se vaya a definir, se procederá a su apertura, haciéndose constar que la documentación presentada sin que ello implique la evaluación de su contenido. Que esto ya lo habíamos definido también en cuanto a lo cuantitativo, más no lo cualitativo, que se quedaría pendiente. 2. Se levantará el acta electrónica que servirá de constancia de la celebración del acto de la presentación y apertura de las proposiciones, en la que será constar el importe de cada una de ellas. Se señalará lugar, fecha, hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los 20 días naturales siguientes a la establecida por este acto, y podrá diferirse siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente. Son demasiados también. Para el fallo. Sí. También podría verse lo mismo que para la Sí, presentación. eso lo analizamos también. La fracción 2 en esa parte. En las licitaciones, después de la evaluación técnica, se indicará cuándo se dará inicio a las pujas de los licitantes. Porque era lo de los subsecuentes. Artículo 56. Los entes públicos para la evaluación de las proposiciones deberán utilizar el criterio indicado en la convocatoria de la licitación. ¿Sí? ¿Sí? En todos los casos, las convocantes deberán verificar que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación. La utilización del criterio de evaluación binario, mediante el cual solo se adjudica quien cumple con los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo. Dijimos que no era el precio más bajo desde los primeros artículos. En el párrafo ya lo quitamos en la convocatoria, que se establezca el criterio de evaluación, ¿no? También Sí, que va a las bases. Sí. Y no es el precio más bajo, es el no, se me fue. La propuesta más de calidad. más al B.
las tenemos que retirar. Sí. Bueno, entonces, 53 nosotros, 54 ustedes, acabamos de definir el 55 y nos traemos lo demás. La próxima reunión, ¿cuándo? Próximo viernes, ¿qué es el próximo viernes? 19 de mayo a las 9:15 y ahorita le dejan a Carlita o Alex sus correos para hacerles llegar el cuadro completo de dónde vamos y así nos vemos primero Dios el próximo viernes. Muchas gracias. Mañana les traigo desayuno otra vez. Igual.